Buenas, en este video haremos solución al ejercicio número 3 del examen parcial 2 de electricidad 3, específicamente al ítem A. El enunciado dice, se tiene el siguiente convertidor con un ciclo de trabajo de 50%. En el punto A, la frecuencia de corte en el filtro de salida para el rizado asignado. Se nos asignó un rizado de un 1%. Vamos a ver cuánto será el rizado que se obtendrá en la señal que llegará a R1. Como podemos ver, tenemos una fuente de corriente alterna de 120 voltios, la cual después del transformador, del rectificador y del filtro 1 se convertirá en una señal de corriente directa. Todo este lado izquierdo lo intentaremos obviar para facilitar más el cálculo desde la simulación, lo cual tomaremos una señal de corriente directa de 215 voltios que debería ser el valor de salida después del filtro 1 hacia el MOSFET. También sabemos que el voltaje en R1 debe ser cercano al valor de 107.5 voltios. Esto a base de fórmulas para el cálculo. La resistencia podemos obtenerla directamente con ese valor de potencia y asumiendo ese valor de voltaje de 107.5 voltios, el cual nos daría un valor de 385 ohmios por la resistencia 1. Lo que ocupamos saber es los valores de inductancia y capacitancia basados en una frecuencia de corte que permitan que el rizado en R1 sea aproximadamente el 1%. ¿Cómo llegamos a eso? Pues bueno, desde la simulación que tenemos aquí podemos ver lo que será el circuito con una fuente de corriente directa de 215 voltios, la cual entrará hacia un MOSFET. El MOSFET tiene una señal pulsante basada en su frecuencia fundamental de 30 kHz y su periodo de trabajo, que es el 50%. El MOSFET funcionará como interruptor, que dará una señal cuadrada hacia el filtro, que en este caso lo tenemos llamado como L3 y C3. Después de este filtro, llegará una señal lo más cercana a una corriente continua, una señal continua, hacia R5, que es lo que decíamos. Los valores de L3 y C3 se obtienen a base de una serie de iteraciones para saber cuál será la frecuencia de corte que nos permitirá que ese rizado de 1% se pueda llegar a dar. Como podemos ver, asumiendo la frecuencia de corte de 5300 Hz, que fue la que obtuvimos a base de una serie de iteraciones, podemos obtener los valores de inductancia y de capacitancia para el filtro, basados en las fórmulas que tenemos en las presentaciones. Ya con estos valores de inductancia y capacitancia, podemos hacer la simulación en la cual veremos principalmente dos factores. Primero, que la salida del MOSFET de una señal cuadrada, que es lo que ocupamos, y segundo, que la señal en R5 sea lo más cercana a una señal continua. Veremos estos puntos, daremos la simulación. Y como podemos ver, la señal verde será la señal de salida del MOSFET y la señal roja será la señal de entrada en la resistencia. Aquí tenemos la señal, daremos un pequeño zoom para poder ver más cercano los datos. Podemos ver que la señal cuadrada, que es la de la salida de MOSFET, tiende a llegar a los 215 voltios y bajar, intentar conmutarlo más cercano a 0 voltios. En este caso se queda cercano a los 12 voltios, no llega a conmutar totalmente, pero funciona para que el voltaje en R5 tienda a tener un comportamiento más lineal. Como podremos ver, no hay una gran diferencia entre uno de los puntos más altos y los puntos más bajos de la señal roja. Por ejemplo, si nos pasamos en este punto, tenemos un valor de 109.91 voltios en la señal roja, y si nos bajamos al punto más bajo, tenemos un valor cercano a los 107 voltios. Como podemos ver, hay un pequeño salto en el valor, que es lo que ocupamos cuantificar y que sea un 1%. ¿Cómo llegamos a esto? Pues bueno, tenemos una fórmula de rizado, el cual se basa con el VRMSAC, que será esa diferencia que tuvimos que es cercano a los 3 voltios, en nuestro caso experimentalmente nos dio 2.98, dividido entre 2 y dividido entre el raíz de 2. Todo ese valor lo dividimos entre el voltaje corriente directa esperado, que es de 107.5 voltios, y lo multiplicamos por 100. Este valor nos dará muy cercano, un 1%, dará un poquito menos, como 0.95%, pero será lo más preciso que se puede obtener en términos de frecuencia de corte para poder obtener el rizado de un 1% que estamos buscando. Con esto podemos ver que la frecuencia de corte asignada de 5300 sí nos genera el rizado que buscábamos y que el MOSFET está funcionando, como lo decíamos, como un interruptor que genera una señal cuadrada de entrada hacia el filtro. Eso sería todo desde la parte A. En otros videos mis compañeros explicarán tanto la parte B como la parte C de este enunciado al examen. Muchas gracias.